Son las 6 de la tarde con 40 minutos, una vez más en este estudio, después de haber dado la bienvenida a la programación de este día también. Rodrigo Bravo, editor de Política de Megamedia, ¿cómo estás? Qué gusto, ¿cómo estás, Matías? No Tanto tiempo, Rodrigo Sánchez, que es de sus vías. Encantado de estar con ustedes un día viernes a las 6:40 de la tarde. Qué bueno que lo dices de corazón y no No, con de ironía. corazón, sí, con mucho cariño, de verdad. Y además no ha pasado nada, sí, eso es lo bueno. No, se puso como buen viernes. Se puso Como buen viernes de enero, ¿ah? Y Sí. como buen fin de semana de enero, parece que nos van a tener ahí trabajando los que nos vamos de vacaciones igual un ratito. Durante un ratito a propósito de Procultura. Procultura, efectivamente se cursó durante la tarde la orden de detención a la cúpula de Procultura. Recordemos esta fundación que estuvo involucrada en el famoso caso Convenio, fue el segundo gran caso que estalla después de Democracia Viva y entre otras causas, donde la que generó más ruido es este plan de salud mental que Alberto Larraín, el director de Procultura, implementó en la gobernación de la región metropolitana por más de 1.600 millones de pesos. Adjudicación directa, que puso sobre la mira los ojos en Claudio Orrego. Bueno, finalmente vamos a ver ahí bien por cuál de todas las aristas es lo que se va a comenzar a trabajar en la justicia, porque Larraín, junto a su cúpula, ya están detenidos, confirmado 5 personas de la fundación, y que, más que de alguna manera, sino que de frentón va a rebotar nuevamente el caso de La Moneda. Alberto Larraín, psicólogo del presidente, psiquiatra del presidente Gabriel Boric, cercano. Recordemos aquellas interceptaciones telefónicas Sí, con Alejandra Neus. ¿Alejandra, no? Josefina Oneus, la expareja de Alberto Larraín. La expareja de Alberto Larraín, con el presidente Gabriel Boric, que se filtraron ahí unas conversaciones. Es decir, es un caso sumamente político porque va a poner el ojo sobre Claudio Orrego, sobre La Moneda. En el caso Procultura, por otras aristas, está también en la mira sobre Miguel Crispi. Hay quienes mencionan que podría también ser parte del objetivo de la Fiscalía en los próximos días, así al menos he podido reportear. Y esto empieza a revivir uno de los fantasmas más grandes del gobierno del presidente Gabriel Boric, que es el caso Fundaciones. Desde el análisis político hay quienes dicen la Fiscalía se está dando un gustito porque aquí no hay nada, y finalmente instalando el tema al finalizar el gobierno del mandatario solamente genera un ruido político, pero la justicia tiene que actuar y ver qué es lo que ocurre finalmente, y para eso estas primeras reacciones o diligencias más bien que realiza la PDI en contra de Alberto Larraín y otros 4 de sus compañeros. Sí. Que va a volver a instalar el tema del Palacio de la Moneda, Rodrigo Sánchez. Claramente nunca es el tiempo ideal para una detención o una formalización. Siempre uno va a tener argumentos para decir, oye, ¿por qué lo hacen acá? ¿Por qué cerrando el gobierno? ¿Por qué justo cuando se está votando tal o cual cosa? Justo cuando hay una elección. Claro, siempre va a haber un cuestionamiento en relación al contexto. Pero lo que es innegable, y eso también lo conversábamos con el diputado Araya hace pocos minutos, es que este caso se ha extendido mucho en el tiempo. O sea, ya si en un minuto estas personas tenían al menos argumentos suficientes como para decir nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en esto, aquí no hay irregularidades, etcétera. Bueno, ha pasado una cantidad de tiempo en la que también han habido muchas dificultades para concretar ciertas diligencias, que uno también se pregunta qué tan concreta será la evidencia que se va a presentar en caso de una formalización, como para que este caso avance y no termine siendo un saludo a la bandera, porque evidentemente el caso Convenios es un caso gravísimo, y puntualmente lo que pasó con este programa relacionado con la salud mental, desde el punto de vista político y ético también es terrible. O sea, de alguna manera se está utilizando recursos públicos para algo que estaba destinado a prevenir el suicidio. Se estaban utilizando de mala forma. Claro está, si el Ministerio Público logra comprobarlo. Entonces, es un caso delicado, es un caso que evidentemente también salpica La Moneda, aunque La Moneda ha hecho más de, podría decirle, 600 reuniones o minutas o estrategias para tratar de sacar este tema de la Casa de Gobierno en muchas oportunidades. Y de alguna manera el hecho de que se haya generado una suerte de inactividad durante varios meses también había generado una situación de relajo. Vamos a ver si esto se diluye en medio de los traspasos, en medio de las últimas semanas de la administración del presidente Boric, que va a tener una gira bastante importante la próxima semana también por el sur del país, o si evidentemente se toma la agenda, no solamente a nivel judicial, sino que a nivel político, y de eso también va a depender mucho el cómo recoge la oposición
estas detenciones que hemos conocido durante esta jornada. Sí, a propósito de lo que tú decías de cómo el caso había entrado quizás los últimos meses en una suerte como de valle, sin mayor novedad, recordar algunas cosas. Primero, la solicitud de desafuero hacia Claudio Rego, el gobernador de la región metropolitana, fue presentada en septiembre, que había sido el último granito quizás con el caso. Se había fijado para octubre en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, pero recordemos que ahí vino la discusión de competencias de los tribunales. Y ganó Rego. Y ganó Rego, se traslada la revisión de la solicitud a la Corte de Apelaciones de Santiago, y la Corte de Apelaciones de Santiago todavía no ha fijado fecha para revisar esta solicitud por parte de la Fiscalía. Entonces, la verdad es que entonces el caso ha estado durmiendo. Y antes de eso, fue en mayo, cuando el fiscal nacional Ángel Valencia reasignó la causa, que recordemos que llevaba adelante la Fiscalía de Coquimbo a través de Patricio Cooper, pero después de que se declararan ilegales las escuchas que realizó justamente hasta ahí nomás llegó a Josefino Neo, hasta ahí llegó Cooper muy cuestionado. Sí. Recordemos, fue la justicia la que declaró ilegal, incluso haciendo menciones a la época de dictadura en el proceder justamente del Ministerio Público, y esto fue reasignado a la Corte de Apelaciones de Antofagasta con el fiscal Juan Castro Vecchios. Pasa tanto tiempo que parece que esto fuera la prehistoria de la, sí, de la no, política. Como que no hemos estado hablando de hace años atrás, y la verdad es que fue hace algunos meses nomás. Ha habido un Maduro entre medio. Ha habido un Maduro entre medio. Y una serie de otras cosas, sí, ahí vamos a ver cómo esto... Igual la política y está de descanso estos días. Sí. Entramos a febrero y no hay congreso. Ustedes tuvieron el acierto de conversar con el diputado Jaime Araya, pero cuesta encontrar que esto se transforme en el gran tema del día. Ya no hay elecciones, no hay competencia. No sé quién puede sacar partido hoy día de esto, sino más bien debiese quedar alojado en sede judicial y ver cómo esto avanza. Sin duda que ver una formalización, un control de detención de Alberto Larraín va a ser una imagen bien potente, como la que lamentablemente hemos visto en este país de muchas personas en el último tiempo, personas públicas y autoridades en particular. Sí, incluso esta semana. Ahora, sí puede llegar a ser muy independiente, que yo coincido con Rodrigo. Esto le ocurre al gobierno en una época en donde comunicacionalmente puede ser un poquito menos dañino, entendiendo que no está ni la oposición trabajando como para salir a sacar al Ejecutivo el pizarrón. Pero, como bien dice Rodrigo, esto significa que se viene una formalización que va a ocurrir la próxima semana. Ponte tú que en el contexto que sea sale mencionado el nombre del presidente de la República. Insisto, en el contexto que sea. No estoy diciendo que la Fiscalía vaya a poner sobre la mesa pruebas o nada. Sí, de hecho, al contrario, probablemente si tuvieran pruebas en esa dirección ya lo sabríamos. Pero ponte tú que salga mencionado el nombre del presidente de la República por la cercanía que tuvo con Alberto Larraín. Sí, ahora hay que recordar de todas maneras que el caso Convenios Independiente, que quedó como esa sensación de que Democracia Viva, el Frente Amplio, Giorgio Jackson, Miguel Crispi, el presidente de la República, todo estaba como vinculado en su minuto, no fue lo más grave dentro del marco del gran caso Convenios, y de hecho lo que se terminó investigando con mucha profundidad fueron los traspasos a los Gores. Y en el marco de eso, evidentemente que también la preocupación se traslada a los gobiernos regionales, y la situación también del gobernador Claudio Rego podría ser mucho más compleja a partir de esta detención. Él tiene una defensa bien sólida, y recordemos que el año pasado estuvo trabajando no con uno, sino que tengo entendido con 5 abogados. Y reunió el apoyo no solamente a nivel jurídico, sino que además a nivel político, porque el gobernador tuvo el apoyo también de muchos alcaldes, incluso de signo de oposición, frente a las distintas ofensivas que recibió, de hecho, el gobernador Orrego en este intento de sacarlo del cargo, el intento de desafuero también. Entonces, probablemente a partir de esto se va a reabrir de alguna forma esta arista desde el punto de vista político que está alojada en el Gore de la región metropolitana, y vamos a ver porque va a depender mucho también de cuáles son los antecedentes que maneja la Fiscalía que motivan esta detención. Bien sabemos que esto probablemente no hay información nueva más allá de lo que nosotros ya conocemos, pero vamos a ver cuál es la voluntad también del Ministerio Público en relación a estas 5 personas, y si habrá eventualmente más detenidos más adelante. En algunos minutos más, en algo que se ha atrasado un poquito harto, al parecer le estaba buena la conversa a las 11, entre el presidente electo José Antonio Kast y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, deberían dar una conferencia de prensa en conjunto. Es la última actividad que tiene José Antonio Kast en el marco de esta muy mediática gira en el Centroamérica y el Caribe.
¿Le saca provecho José Antonio Kast a esta semana, Rodrigo Bravo, o el fantasma de la indefinición política del gabinete, de completar la subsecretaría, los delegados y lo que está pasando con los partidos a nivel interno, así como el despliegue de sus voceros, todavía ha logrado eclipsar un poquito los hitos comunicacionales? Mira, el atraso en la designación de delegados y subsecretarios, creo que te importa a ti, a Rodrigo Sánchez, a mí, a los presidentes de partido, y estamos. Sí. Lamentablemente para la ciudadanía, digamos. O sea, nadie está expectante para saber quién va a ser el subsecretario de Hacienda, con todo el respeto e importancia que tiene ese cargo en el gabinete, digamos. Y el delegado presidencial, que puede ser una figura más cercana, el de la región metropolitana, ya como que todos sabemos que es Germán Codina. Saludos a Germán Codina. Entonces, efectivamente, es un tema político sin duda, es un tema que mueve al periodismo, que tiene absolutamente inquieto y dando vuelta al círculo seguramente a Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, y Rodrigo Galilea, presidente de RN, para ver si van o no a tener representación en esta oportunidad, pero José Antonio Kast ha desviado la atención con justa razón en su gira internacional a Centroamérica, que lo tiene, como tú dices, ahora reunido con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, luego de un despliegue por la cárcel de alta seguridad, el CECOT de El Salvador, donde lo vimos en imágenes caminar por los pasillos donde están estos detenidos con overoles blancos, rapados, con mascarilla para no ver sus expresiones faciales, en celdas, algunos bien hacinados, mucho silencio, con algunos de ellos sacándose la polera para mostrar los tatuajes, sí, pues, que es una forma de mostrar fuerza además también. Estuvo ahí nuestra periodista Silvia Córdoba, y para quienes nos están viendo en el streaming, ahí nos acompañan las imágenes de lo que ocurrió, porque él también estuvo acompañado de la próxima ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, con quien recorrió junto al, no sé cuál será el cargo efectivo, pero el director de Gendarmería de El Salvador, claro. Va ahí también Cristian Valenzuela atrás, acompañando asesor de José Antonio Kast, este recorrido. Pero esta es una imagen comunicacionalmente muy potente. En algún minuto, en alguno de los foros que participó José Antonio Kast, dijo que si había que vestirlos de naranjo, si había que cortarles el pelo, se iba a hacer. Pese a que estos días ha sido bien cauteloso en asegurar que la experiencia de El Salvador no se puede replicar exactamente en nuestro país, pero que hay que recibir todas las señales que ayuden a esto para poder ver qué se puede implementar. Lo vemos ahí también para quienes nos siguen en el streaming, y si no, lo vean más ratito. Vieron una sesión de los reos haciendo ejercicio, sí, pues. O sea, es que los tienen, o sea, no quiero que suene fuerte ni peyorativo ni nada, pero los tienen como animales de circo. Cuando va la prensa, cuando van los líderes internacionales, los muestran y es como, hagan sus cosas, ¿no? Lo cual demuestra el control que tienen sobre ellos. También es una muestra de poder por parte del gobierno de El Salvador y de la cárcel el realizar este tipo de ejercicios de manera pública. Entonces, me da la impresión que por las imágenes nomás, que hoy en día van a estar en todos los medios, en todos los noticiarios centrales, la gira de José Antonio Kast a Centroamérica y el Caribe se pagó comunicacionalmente el día de hoy. No, sin duda. Lo conversamos hoy día de la mañana con Tatiana Clima, gran amiga de Rodrigo Sánchez. Por lo demás. Saludos a Tatiana. Asesora del gobierno del presidente Gabriel Boric y de la presidenta Bachelet también. El gallito mediático se lo ganó hace rato Kast a Boric. O sea, este último 3 meses desde la elección, poco y nada se habla del presidente saliente y mucho del presidente electo. Y claro, esta foto adentro de la cárcel y la futura declaración conjunta en los próximos minutos con Nayib Bukele va a ser la noticia quizás, o una de las más importantes del día, junto con la detención de Alberto Larraín. Y si esa es la raya en raya para la suma, el presidente electo logra un triunfo con esta gira mediático, pero también con señales políticas potentes, porque más allá de todo esto y estar cerca de líderes internacionales de derecha, tiene la foto con Lula da Silva. Tiene la foto con Lula. Y eso, y con al menos una cordialidad visible, bien realista, digamos. No me parece que fue una puesta en escena del presidente de Brasil ni del presidente electo chileno, sino que se vio una conversación con cordialidad, se abordaron temas de fondo, pese a que eso sale del reporteo, no lo explicitaron ninguno de los dos líderes, pero estuvo sobre la mesa Bachelet, estuvo sobre la mesa Trump-Venezuela, es decir, está generando lazos también para trabajar de manera conjunta con un Bolivia que se abre la posibilidad con su presidente Rodrigo Paz de ser el corredor para que Chile llegue a Brasil. O sea, pasaron cosas, pasaron cositas, como dicen en la farándula. Aquí pasaron cosas y que vamos a ver cómo la aterriza y también cómo fue el despliegue del próximo canciller, Francisco Pérez Maquena, que lo acompañó en esta última etapa de la gira. Sí, imagínate si en la conferencias conjuntas insinúan algo como incorporar ciertas políticas de seguridad acá en Chile o lo que ha hecho Estados Unidos.
la posibilidad de enviar reos de alta peligrosidad a la megacárcel de El Salvador, o sea, cualquiera de ese tipo de cosas, ni siquiera un anuncio, una insinuación de que se conversó, de que se evaluó, de que se puso sobre la mesa, sería probablemente muy virtuoso para José Antonio Kast. Sin duda, sin duda. Y eso tiene un poquito un riesgo, que es la generación de expectativas. Que ha sido, bueno, ese es el riesgo que ha tenido todo este mes y medio desde que sale electo. Sí, pues, tú dijiste 3 meses, pero es mes y medio. Solo quiero enfatizar ganó? lo largo que ha sido Noviembre, diciembre. No, desde que enero. recuerdo que ganó mediados de diciembre. Porque partió en noviembre. Oye, sí, como decían ellos desde la primaria a la izquierda, que sabíamos que iba a ganar Casper. No era tan así, había que votar. Pero sí, en ese mes y medio la verdad es que José Antonio Kast ha sido el protagonista absoluto. Y tú mencionabas recién, Rodrigo Sánchez, el presidente Boric, tendrá cositas, pero se va a la carretera austral, que buena onda, pero no va a dominar la agenda, a menos de que sea respondiendo a algo que esté pasando en la contingencia en otra parte. Lo que pasa es que el único elemento que el jefe de Estado tenía como para tratar de hacer lucir, hacer brillar, y además que formaba parte del eventual legado que se está articulando, era el proyecto de Sala Cuna, y el proyecto era ese, o sea, tratar de lograr un acuerdo legislativo que le permitiera cerrar esta etapa, al menos a nivel de leyes, con una política pública que iba a ir al bolsillo de las personas, que iba a favorecer a las madres, a los padres, y eso finalmente no se logró. Y se entendía también el por qué no se logró, más allá de que el proyecto sea bueno o malo. Hay una señal política también del gobierno entrante de no darle un triunfo político de cierre a este gobierno, independiente a que el presidente Gabriel Boric podría haber felicitado a José Antonio Kast al final del día si es que Sala Cuna Universal se apoyaba y haberle agradecido por las gestiones que hizo con la derecha. Pero finalmente eso no ocurrió, y es más, el propio gobierno entrante se está apropiando de esta iniciativa legislativa para decir forma parte del programa del presidente Kast y evidentemente le vamos a hacer algunos cambios y se va a impulsar de todas formas. Entonces, ¿de qué se preocupan si el proyecto se va a aprobar, pero un poquito más adelante? Ahora, lo de las expectativas es muy delicado porque veíamos estas imágenes de la cárcel, del Secot, veíamos los reportes de nuestra compañera Silvia Córdoba, que también visiblemente era terrible ese recorrido, un recorrido donde tú podías ver a las personas prácticamente hacinadas, con pocas salidas para poder estirar las piernas, prácticamente el mismo menú todos los días, o sea, un trato que, independiente a que puede ser proporcional quizás a los delitos que cometieron, claramente es sumamente cuestionado por diversos organismos internacionales en materia de derechos humanos. Y en base a esas imágenes, sin decir una sola palabra, se puede generar una expectativa de que aquí a los posibles delincuentes les va a tocar el mismo camino, lo cual no es del todo cierto. De hecho, la próxima semana José Antonio Kast va a viajar a 3 países a Europa, uno de ellos es Italia, y en Italia sí hay un modelo carcelario que eventualmente tiene mayores coincidencias con el de Chile. Ahora, lo conversó #La Dupla en la mañana con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Que dijo que miraba. Ministro de Seguridad, por favor. Ministro de Seguridad. Porque también conversamos con el ministro de Seguridad. Sí, también, es verdad. También con el Justicia, con el Seguridad. Han estado todos los ministros con esta dupla. El de Educación también. Dicho eso, cuidado con los niveles de expectativas, porque hoy día estamos hablando acerca de Iván Poduje, el próximo ministro de Vivienda, por este altercado, estas tensiones que se han generado por su frase contra la agenda verde, los medioambientalistas. Pero realmente delicado de la exposición que hizo Iván Poduje en este seminario fue los plazos que trazó para la reconstrucción de aquí a diciembre, todo solucionado, los montos, los mecanismos, sin ni siquiera haber pisado el Estado todavía. ¿Qué pasa si llegamos a diciembre y no hemos logrado el 99.9% de la reconstrucción en Ñuble y en la región del Biobío? Y yo lo veo muy probable. Muy probable. Y no por falta de voluntad, porque estoy convencido de que la voluntad está. Pero el Estado funciona de una manera muy distinta al mundo privado. Qué buena observación de Rodrigo Sánchez. Se acabó el Estado, más mundo privado. Eso dicen en el gobierno de José Antonio Kast. No, efectivamente la cosa es, estas expectativas generan mucho ruido. Pasa así que por estos días creo que las noticias pasan coladas, pero nosotros mismos nos vamos a encargar de recordarlo si es así. Bueno, van a pasar 4 semanas por lo menos en que muchas noticias van a pasar coladas. ¿Por qué? Porque, a ver, la contingencia siempre nos ha sorprendido en febrero. No le invoques. Sobre todo los últimos febreros, pero sí hay un hecho objetivo, que es que no hay Congreso.
No hay Congreso, hay menos discusión política, menos oportunidad de dominar la agenda, sobre todo para el gobierno que en este minuto está saliente. No tiene muchos hitos comunicacionales que le queden justamente para tratar de volver a tomarle y sacarle un poquito la información o el centro de atención a José Antonio Kast, que sí tiene muchas cosas que hacer. Desde los nombramientos, hasta las giras que pueda realizar, hasta sus días de vacaciones van a ser cubiertos por la prensa, ¿no? Entonces, sí, se viene un mes donde probablemente muchas cosas van a pasar coladas y ojalá que sea tranquilito. Quienes no nos tomamos vacaciones lo vamos a recordar. Lo vamos a recordar cuando estemos acá en medio en del esta caos. libreta va a estar todo anotado. Uno que espero para que no lo marzo. recuerde es Rodrigo Bravo, que sea de vacaciones. Ya se me olvidó lo que están Merecía escuchando. Hace un vacaciones. buen rato que los dejé de escuchar. Yo estoy revisando el WhatsApp. ¿Cómo va a estar el Está clima la revisando próxima semana en la quinta región? Descanse, Ojalá. desconéctese, que no pase nada. Ojalá. Espero no tener que ustedes llamarte. que estés muy bien. Hablamos Espero- a la vuelta. No, confío ciegamente en lo que vas a hacer tú en la radio y Rodrigo en la televisión. Así que yo me voy a leer, a dormir No y a confíes regalonear tanto. con